Lamentablemente tuvimos un pequeño problema con el fluido eléctrico, pero nuevamente estamos con ustedes. Estábamos hablando específicamente de la parte derecha de la parte derecha de cada una de las diferentes cuentas contables, donde ustedes al ubicarse sobre esta cuenta deben establecer a mano derecha, repito, la información de las cuentas de retención, donde ustedes contabilizaron las retenciones en la fuente, retenciones de IVA y retenciones del CRE. Cuando nos referimos a retenciones del CRE, hablamos de la retención del CRE que se practicó a los proveedores de mayo 1 a agosto 31 del año 2013. Entonces, al ubicarse, en este caso, estábamos hablando de autos, camiones y camionetas o camperos. Yo decía que se había incluido esta cuenta 154005 porque esta empresa adquirió durante el año 2013 precisamente una camioneta. Entonces, al ubicarme sobre esta cuenta a mano derecha, yo incluí o determiné al sistema que en esa compra de esa camioneta realicé una retención en la fuente por compras e igualmente realicé una retención a título del CRE. Por esa razón, configuro en esta parte derecha las cuentas de retenciones que correspondan. Por ejemplo, en este otro caso, la cuenta de el diferido o gastos pagados por anticipados por comisiones. En la parte derecha se configura la cuenta de retención en la fuente 2365-2001, que es la cuenta de retenciones 10%, la cuenta de retención de IVA al régimen simplificado por concepto de comisiones, la cuenta igualmente de retención en la fuente. Ustedes se pueden dar cuenta que podemos agregar varias cuentas, la cuenta de retención del 11% e igualmente la retención del CRE. Entonces, esto quiere decir que en este caso de esta cuenta 170515 agregué dos cuentas de retención. ¿Por qué? Porque durante el año grabable 2013 se realizaron movimientos en esta cuenta 1705 a personas declarantes y personas no declarantes o entidades declarantes de renta y entidades no declarantes de renta. Por esa razón se incluyen las dos cuentas de retención. Usted puede incluir el número de cuentas que usted desee. No hay un límite establecido. Cuando yo me refería a que yo había incluido la cuenta 154005 porque sabía que durante ese periodo se había realizado una compra de una camioneta, me estoy refiriendo a que usted, señor usuario, no tiene la obligación de incluir todas las cuentas del activo, ni todas las cuentas del inventario, ni todas las cuentas del gasto. Usted solamente deberá incluir allí, en este lugar, las cuentas que hayan tenido movimiento durante el año 2013. Porque si usted va a incluir cuentas que no tuvieron movimiento, pues simplemente el hecho de parametrizar esa cuenta no me va a afectar ni para bien ni para mal. El efecto va a ser ninguno. Por esa razón, para que el proceso no sea tan lento de parametrizar, pues usted incluya solamente aquellas cuentas, repito, que tuvieron movimiento y que lógicamente tuvieron que ver con este concepto, el 1001, que explicaba hace un momento. Muy bien.
Ahora, las cuentas específicamente, la cuenta del gasto por pagos, fondos, fondo de pensiones y pagos por aportes a las EPS. Repito, aportes EPS en la cuenta del gasto y aportes a fondos de pensiones y o cesantías, que es la cuenta 510569 y 510570, de acuerdo al plan de cuentas para comerciantes, de acuerdo al decreto 2650 del 93, le he marcado la opción cuenta EPS y pensión. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se manejan o se marca esta opción? Para que al marcar esta opción, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece, aquí a mano derecha aparece una ventanita donde yo deberé incluir las cuentas por pagar por concepto de aportes EPS y aportes al fondo de cesantías. Hagamos el ejemplo con la cuenta 510569, aportes EPS. Digamos que no está marcada la opción cuenta EPS y pensión. Entonces, al ubicarme sobre esa cuenta aportes EPS, pues igualmente me aparece la información de cuenta de retención en la fuente. Y retención de IVA y retención de ICA. Perdón, retención del CRE. Pero aquí, en el caso de los pagos aportes EPS, eso no aplica. Por esa razón, debo marcar la opción cuenta EPS y pensión. Y automáticamente el sistema cambia la ventana a mano derecha y me permite incluir allí las diferentes cuentas donde se manejan las cuentas por pagar a estas EPS. Entonces, ya está configurada las dos cuentas de EPS que maneja esta empresa, Café Salud y Compensar. Café Salud y Compensar. Si usted tiene más EPS, señor usuario, usted deberá colocar ahí todas las cuentas por pagar o cuentas del pasivo de todas las EPS que usted maneje, sea una, dos o las que correspondan. Repito, esto es supremamente importante que lo tenga en cuenta. Ahora, ya yendo un poquitico más lejos con respecto a estas cuentas por pagar, son cuentas que usted, señor usuario, se ha dado cuenta que el software contable crea de forma automática. Entonces, esta cuenta, el sistema la crea de forma automática. La cuenta Café Salud, por ejemplo, 2370-0501, la cuenta Café Salud EPS y las características correspondientes. Pero a lo que nos interesa o lo que nos interesa en este caso, señor usuario, es que en la parte inferior, tercero asociado, usted deberá colocarle el tercero que corresponda para esa EPS. Si estamos hablando de Café Salud, el tercero que le corresponde es Café Salud EPS. Si estamos hablando de la cuenta 2370-0502, que es Compensar EPS, pues usted deberá aquí configurar el tercero creado para Compensar EPS. Lo mismo sucede con las cuentas de fondos de pensiones. Las cuentas 2380-30, donde se contabilizan las aportes a los fondos de pensión, la cuenta por pagar. Por ejemplo, aquí tengo creada la 2380-3001 Colfondos. Debo elegir aquí el tercero Colfondos que corresponda a ese fondo de pensiones. Lo mismo en caso Porvenir. Va la cuenta, va el nombre, Porvenir, y el tercero el tercero asociado a esa cuenta. Entonces, señoras y señores, es muy importante que ustedes esas cuentas que, repito, WordOffice crea de forma automática, luego ingresen por modificar cuenta contable y le asocien el tercero correspondiente a cada una de esas cuentas de EPS y fondo de pensiones. Muy bien. En la parte superior derecha, ustedes pueden observar que hay dos casillas específicas, una llamada cuenta de retención en la fuente asumida y cuenta de retención en la fuente retención del CRE asumida. Retención en la fuente asumida y retención del CRE asumida. ¿Por qué debemos incluir esas cuentas?
porque se supone que cuando la empresa asume una retención, ¿en qué casos una empresa asume la retención? Cuando simplemente se le olvida hacer la retención de un pago realizado a un tercero y que por norma tributaria debe haber hecho esa retención por base y por todas las características y no la realizó. Debe asumirla, pues pagando lógicamente ese valor a la DIAN y el valor correspondiente a la cuenta del gasto. ¿A qué cuenta del gasto se debe manejar esto? Hay una cuenta en el gasto que se llama, o que se maneja la 531520, que se llama impuestos asumidos. 531520, impuestos asumidos. Entonces usted debe crear una cuenta auxiliar para las retenciones en la fuente asumidas y una cuenta auxiliar para las retenciones del CRE asumidas. Y una vez que las ha creado, y lógicamente allí deben haberse incluido todos los movimientos de esas retenciones en la fuente asumidas y retenciones del CRE asumidas, las deberá colocar en este lugar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que al momento de generar los diferentes, el informe, en este caso del anexo 1001, el sistema incluya en las columnas que exige la DIAN esas retenciones en la fuente asumidas y retenciones del CRE asumidas. Muy bien. Vamos a ir a hablar de casos específicos, en este caso de el anexo 1001, casos particulares. Vamos a hablar inicialmente, por ejemplo, del caso de compra de activos fijos. En el anexo 1001, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales incluye dos columnas donde exige que se incluya el IVA mayor valor del gasto o costo, ya sea deducible o no deducible. Es decir, que la DIAN le pide a los contribuyentes que en el anexo 1001 se incluyan los valores de esos IVAs tomados como un mayor valor del costo o gasto. Caso típico de esta figura es cuando se compra un activo fijo. Cuando ustedes compran un activo fijo, ese IVA del activo fijo es un mayor valor del costo o gasto. Es un mayor valor del costo o gasto. Entonces, señores usuarios, vamos a hablar cómo es que el sistema lo hace. Y así lo debieron haber hecho ustedes durante el año 2013 para que el software automáticamente, al momento de generar el anexo 1001, esos IVAs los genere, los incluya en el formulario correspondiente exigido por la DIAN. En este caso, vamos a mirar las cuentas del activo en el año 2013, concretamente la cuenta 1540-05 a la 1540-99. Entonces, miren, aquí aparece la cuenta de los coches SA, ¿sí? Donde se indica que efectivamente mediante la factura número 292 se hizo la compra de una auto, camioneta o campero. Entonces vamos a consultar esta factura de compra. Era la factura de compra número 292. Ubiquémosla. Muy bien. Esta es la factura 292 donde se contabilizó la compra de un vehículo Kia Picanto modelo 2013. Entonces, ese Kia Picanto como activo fijo, lógicamente se creó como un activo fijo dentro del software WordOffice. Y al crearlo como un activo fijo, en la parte derecha ustedes ven que hay una opción llamada IVA mayor valor al costo o IVA mayor al costo. Está marcada con este chulito. De esta manera, WordOffice sabe que cuando este activo fijo se compró, el IVA lo debía llevar como un mayor valor del costo. Cuando yo hago la factura de compra donde adquiero ese activo fijo, coloco el valor del activo que son 24 millones de pesos
y lógicamente el sistema calcula automáticamente el 16% del IVA, que son 3.840.000 pesos. Al contabilizar el documento, el software no discrimina el IVA, como se puede ver, sino que los dos valores, es decir, el valor del activo y el valor del IVA, los lleva a la cuenta 154005 como un mayor valor del activo fijo. Consultando el documento general, que seguramente ustedes ya conocen, documento general, que es donde puedo consultar y modificar en un momento determinado el movimiento contable aplicado a un documento en WordOffice. Ustedes pueden observar que hay una columna que se llama IVA costo. IVA costo, esta columna que estoy marcando. Frente a la cuenta 154005, frente a la cuenta 154005, aparece ese valor un valor en esa columna IVA costo que corresponde a los 3.840.000 pesos, que no es más ni menos que el IVA de los 24 millones que costó el vehículo Kia Picanto adquirido por la empresa. Entonces, ¿esto qué quiere decir, señoras y señores? Que cuando ustedes hayan realizado la compra de activos fijos, debieron haber realizado este procedimiento para que el sistema haya incluido en esta columna o en este campo IVA costo, ese IVA tomado como un mayor valor del costo o gasto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que cuando yo genere el anexo 1001, ese IVA mayor valor del costo sea incluido ya sea en la columna IVA mayor valor del costo deducible o IVA mayor valor del costo no deducible. En este caso lo va a incluir en la columna IVA mayor del costo no deducible. ¿Por qué no deducible? Porque esta cuenta 154005 yo la he marcado como no deducible. Estamos hablando de la compra de un activo fijo. En el caso de las constructoras, por ejemplo, donde manejan A y U y que la mayoría de estos gastos no tienen el IVA de que pagan la empresa, debe tomarse como un mayor valor del gasto o costo. En esos casos, el concepto de gasto o costo o todos los conceptos de gastos o costos que maneje esa constructora deberán ir marcados con esa opción IVA mayor valor del costo o gasto, para que suceda exactamente lo mismo y el IVA tomado como un mayor valor del costo o gasto vaya a esta columna y cuando yo saque mi informe 1001 de medios magnéticos, pues me incluya en la columna que corresponde ese IVA tomado como mayor valor del costo o gasto. Muy bien, vamos a hablar de otro caso específico, pero antes de eso quiero que miremos concretamente este caso. Es el código 5008. Entonces vamos a generar, de acuerdo a esta configuración que yo he realizado, vamos a generar el informe o el anexo 1001. ¿Cómo genero los diferentes anexos de información exógena? Me voy por informes, medios magnéticos, generar informes. Repito el camino. Informes del panel principal, medios magnéticos, generar informes, escojo la empresa o empresas, en este caso sucursales, la empresa específica, en este caso empresa X de Z limitada, el rango de las fechas, estamos hablando del año 2013, entonces tomo del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013, el anexo que quiero generar, que es el 1001, pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas, escojo la cuenta de la DIAN, perdón, el tercero de la DIAN, y le doy clic en vista previa. Ubiquemos el concepto 5008. Miren, aquí está el 5008. Entonces, mi sistema me indica el código, me indica el tipo de documento, el número de NIT, el dígito de verificación. ¿De quién? Del tercero al cual yo le compré ese vehículo. Me indica que fue una persona jurídica, específicamente los coches SA, la dirección de los coches, el código del departamento de esa empresa, código de municipio,
el país de residencia, en este caso Colombia, 169, el valor del pago no deducible. ¿Por qué aparece en la columna no deducible? Porque simplemente, perdón, yo cierro estos. ¿Por qué no deducible? Porque yo le he marcado aquí que no es deducible. Luego viene la columna IVA mayor valor del costo deducible, la cual no está llena, pero el IVA mayor valor del costo no deducible aparece el valor correspondiente a el IVA tomado como mayor valor del costo. Muy bien. Vamos ahora a hablar de otro caso concreto. Vamos a hablar del tema de los pagos, cargos diferidos o gastos pagados por anticipado. En este caso vamos a tomar el ejemplo de la cuenta 170515 comisiones. Fíjense que esa cuenta está incluida dos veces. ¿Por qué se ha incluido esa cuenta dos veces? Porque la norma, concretamente la resolución número 273, dice lo siguiente: los cargos diferidos y o gastos pagados por anticipado por compras, el valor acumulado pagado o abonado en cuenta se debe reportar en el concepto 5029. Estamos hablando de compras. Vamos a buscar el concepto de comisiones. Miren, aquí está. Cargos diferidos y o gastos pagados por anticipado por comisiones. El valor acumulado, pagado, abonado en cuenta, etcétera. Código 5031. 5031. Concepto, comisiones. Ese concepto como tal, o esos conceptos de diferidos o cargos diferidos o gastos pagados por anticipado, aquí dice muy claramente en el parágrafo número 6 del anexo 1001, dice: cuando se trate de erogaciones efectuadas por el informante que tengan el carácter de cargos diferidos o gastos pagados por anticipado, se debe informar el valor del pago o abono en cuenta registrado en dichas cuentas. El valor de las amortizaciones se debe reportar con el NID del informante. Entonces, esta primera parte habla claro de cuando yo hago la causación del diferido o el gasto pagado por anticipado. En este caso, por ejemplo, lo que se va al código 5031 es cuando yo debité, cuando yo causé, cuando yo hice el pago o abono en cuenta a esta cuenta específica 170515 o lógicamente a la cuenta en su empresa, señor usuario, que donde usted haya tenido movimientos de los cargos diferidos o gastos pagados por anticipado. Entonces, quiere decir que la parte débito de las cuentas 17, la parte débito de las cuentas 17, o sea, la causación de los cargos diferidos o diferidos como tal, van a ir a un código específico dependiendo de lo que indica la resolución, y deben ir con el tercero a quien se le compró o a nombre de quien se causó ese diferido específico. Como lo dice aquí, cuando se trate de erogaciones efectuadas por el informante que tengan el carácter de cargos diferidos o gastos pagados por anticipado, se debe informar el valor del pago a abono registrado en dichas cuentas. Eso para el caso de los débitos. Pero dice, el valor de las amortizaciones se debe reportar con el NID del informante. ¿Quién es el informante? Usted, su empresa, la que está presentando los medios magnéticos. Ese es el informante. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Una cuenta del diferido
se compone de valores débitos y valores créditos. Los valores débitos es cuando se causa el diferido. Cuando se causa el diferido, cuando usted hace el débito al diferido, ¿correcto? Deberá ir con el código correspondiente, dependiendo de lo que indique la resolución, y deberá ir con el tercero al cual usted le compró el diferido o el gasto pagado por anticipado. Pero la amortización, es decir, la parte crédito de las cuentas 17, la parte crédito de las cuentas 17, se deben reportar todas con el código 5019. 5019. Y el tercero que se deberá reportar es el tercero o el NIT de su empresa o el NIT del reportante, del informante, perdón, de la persona o empresa que está reportando o está informando a la DIAN, es decir, la dueña de WordOffice. En el caso de ustedes, es decir, si usted tiene en su empresa, señor usuario, instalado WordOffice y usted el que va a presentar los medios magnéticos, su empresa, pues el informante es su empresa. Bien, eso tiene esa particularidad. Entonces vamos a generar nuevamente el informe y vamos a ver concretamente cómo el sistema lo presenta. 5019. Busquemos el código. Bueno, busquemos aquí primero el débito. El débito es el 5031. 5031. Entonces aquí me dice que efectivamente esas comisiones pagadas por anticipado se contabilizaron almacenes de depósito limitada con la cuenta, la dirección de almacenes de depósito, código de departamento, código de municipio, país y el valor. ¿Cuál fue el valor? 6 millones de pesos. ¿Correcto? Que ese fue el valor débito de esta cuenta. Ahora, el código 5019, mira, ahí está ahí arribita, que es el crédito de esas cuentas de los diferidos. Se está reportando que tercero, empresa XYZ Limitada, XYZ SAS, que es ¿quién? El informante. El informante, es decir, ese es el nombre de la empresa que en este caso está informando a la DIAN con su dirección, etcétera, 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 y lógicamente que va por los mismos 6 millones, en este caso durante el año 2013, ese valor se causó y se amortizó en el mismo año 2013. Veámoslo acá. Saquemos un libro auxiliar y veamos si es cierto o no es cierto. Entonces aquí está muy claro, miren. Aquí está, en la factura de compra número 293, le hicimos la causación o el pago de estas comisiones pagadas por anticipado a almacenes de depósito y luego se hicieron las amortizaciones por 6 millones de pesos durante el mismo año 2013. O sea que el informe está perfecto. Muy bien. Bueno, digamos que esos son los casos más particulares con respecto al 1001. Vamos ahora a hablar del siguiente anexo 1002 que corresponde a las retenciones en la fuente que le practicaron. O sea, las retenciones que le practicaron a usted, señor usuario, a su empresa. Entonces, ¿qué debe usted configurar acá? La cuenta contable, las cuentas 135515, que corresponden a las cuentas donde usted contabiliza esas retenciones en la fuente. El código de medios magnéticos que corresponda de acuerdo a la resolución número 273. Entonces busquemos aquí esos códigos. 1302.
Entonces dice 1302, cuando se trate de erogaciones efectuadas por el informante que tengan el carácter de cargos diferidos o gastos pagados por anticipado, se debe informar el valor del pago a abono registrado en dichas cuentas. Oye, aquí está mal este código. No, eso está mal, es esto. Aquí está. Dice aquí claramente, en el anexo número, retención de la fuente que le practicaron, el anexo número 1003, retención de la fuente que le practicaron, como dice la resolución. Dice, retención por ventas, concepto número 1302, retención por servicios, 1303, retención por honorarios, 1304, retención por comisiones, 1305 y así sucesivamente. Entonces aquí usted deberá establecer, dependiendo de la cuenta, de las retenciones que usted le realizaban, de acuerdo a las actividades económicas que usted ejerció durante el 2013 o su empresa, deberá indicar el concepto correspondiente. ¿Por qué se coloca en base cero? Porque la norma establece que se deben reportar todas las retenciones que le hayan realizado a usted, no importa el valor de la retención, desde $1 hasta el valor que sea. Por esa razón se muestra esto. Vamos a generar ahora el anexo número 1003. Aquí está, mírenlo. 1302, solamente hubo retenciones por ventas, miren. Aquí aparece toda la información con las retenciones correspondientes, con el nombre de los terceros, dirección, etcétera, etcétera, el valor acumulado de la retención y el valor de el pago acumulado, o sea, la base y la retención correspondiente. Muy bien. Vamos con el siguiente. 1005. Impuesto a las ventas descontable. Entonces, señor usuario, usted aquí deberá incluir simplemente las cuentas contables del IVA descontable. Las cuentas contables de los IVA descontables, es decir, donde usted, señor usuario, contabiliza o contabilizó durante el año 2013 las retenciones, los IVAs que le cobraban a usted, los IVAs que le cobraban a usted por compras, por servicios, por los diferentes conceptos. Aquí usted deberá colocar esas cuentas. Las cuentas de IVA descontable, mira aquí está IVA descontable, de acuerdo a ese plan de cuentas que tengo aquí estructurado, y las cuentas correspondientes. No tiene que incluir todas las cuentas, como lo he dicho anteriormente, incluya solamente las que han tenido movimiento. Fíjense que aquí no va código medios magnéticos porque la norma no establece que se debe incluir código, un código específico para cada cuenta. Tampoco lleva una base porque se debe establecer todos los IVAs que le hayan descontado a usted, no importa el valor. Y hay una columna nueva que se llama cuenta de evolución. Entonces fíjense que aquí yo estoy incluyendo la cuenta del IVA descontable por compras, IVA descontable por honorarios e IVA por devoluciones en ventas. IVA por devoluciones en ventas. Cuando un cliente le hace a usted una devolución, señor usuario, cuando un cliente le hace a usted una devolución, entonces usted ese IVA lo va a tomar como un IVA descontable, no como un IVA generado, porque se supone que es el contrario de un IVA descontable. Entonces, esa cuenta 24080210, por ejemplo, la tengo configurada aquí para que cuando me hagan una devolución de clientes, lleve ese IVA a esta cuenta. Por eso se marca como cuenta de devolución. Conclusión. La columna cuenta de devolución se deberá marcar con un clic solo en los casos de las cuentas contables del IVA donde se contabilizan el IVA por devoluciones, en este caso en ventas. Devoluciones en ventas. Solo la cuenta de devoluciones es la que usted tiene que marcar con esa opción, no las cuentas del IVA descontable común y corriente. Generemos el informe. 1005. Aquí aparece la información. Aparece el número del tipo de documento, el número del documento, dígito de verificación, razón social,
primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, el impuesto descontable y el IVA por devolución en ventas. Entonces, el impuesto descontable y los IVAs por devoluciones en ventas. Porque la norma establece que se deben colocar en dos columnas completamente aparte. Hablemos de el 1006, anexo 1006. El anexo 1006 se refiere a el impuesto a las ventas generado. Impuesto a las ventas generado. El impuesto que usted genera cuando usted vende, señor usuario, cuando usted vende. Entonces, en este lugar, usted deberá configurar las cuentas contables donde usted contabiliza el IVA generado. No debe colocar código medios magnéticos porque la norma no establece un código específico para esas cuentas. La base, que en este caso es 1.000.000 de pesos, y debe indicar la cuenta de devolución. O sea, en este caso la cuenta de devoluciones en compras. Cuenta de devoluciones en compras. Entonces miremos aquí, IVA generado. Entonces aquí dice claramente el anexo de conformidad con lo señalado, el valor del impuesto sobre las ventas descontables y el valor del IVA generado de las ventas resueltas, anuladas, rescindidas y resueltas. Mira, aquí está clarísimo. El valor del impuesto sobre las ventas generado y o el impuesto al consumo de las operaciones donde el valor acumulado del ingreso hubiese sido igual o superior a 1.000.000 de pesos, el valor del impuesto sobre las ventas recuperado en devoluciones de compras anuladas, rescindidas o resueltas correspondientes al año grabable 2013, indicando los apellidos y nombres y razón social e identificación de cada uno de los terceros. Entonces aquí está muy claramente establecido que la base es 1.000.000 de pesos. Y aquí se agrega algo muy específico. Ojo con esto, en el anexo número 1006 no solamente debo incluir el impuesto a las ventas generado, sino también el impuesto nacional al consumo generado. Aquí lo dice, miren, el valor del impuesto sobre las ventas generado y o el impuesto al consumo de las operaciones donde el valor acumulado del ingreso hubiese sido igual o superior a 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, señor usuario? Si su empresa los servicios o productos que su empresa maneja están grabados con el impuesto nacional al consumo, usted deberá incluir aquí la cuenta contable donde usted contabilizó en el año 2013 ese impuesto nacional al consumo. Generemos el informe, en este caso el 1006 IVA generado. Aquí está la información, entonces va el tipo de documento, número del documento, nombres, apellidos o razón social, el impuesto generado, el IVA por devoluciones en compras y el impuesto al consumo. El impuesto al consumo. En este caso no aparece ningún valor de impuesto al consumo porque esta empresa pues no maneja ese tipo de servicios o productos que estén grabados con el impuesto nacional al consumo, pero si usted ha configurado la cuenta correspondiente pues le aparecerán los valores que corresponden a este impuesto. Ingresos recibidos. En ingresos recibidos, señor usuario, usted deberá incluir las cuentas contables donde usted contabilizó el ingreso de acuerdo a su actividad económica. Lo mismo que las cuentas de devoluciones
todo marcado con el código 4001 y una base de 1.000.000 de pesos. Vamos a hablar acá, ingresos recibidos, busquemos. Bueno, aquí dice, conforme con lo dispuesto en el literal F del artículo conforme con lo dispuesto en el literal F del artículo 631 del Estatuto Tributario, los obligados a presentar información deben suministrar apellidos y nombres de razón social, identificación y país de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades nacionales o extranjeras de quienes se recibieron ingresos, cuando el valor acumulado del ingreso obtenido en el año grabable 2013 hubiese sido igual o superior a 1.000.000 de pesos, indicando el valor total de los ingresos brutos recibidos, el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos, especificando el origen de los ingresos recibidos por operaciones de consorcios o uniones temporales, etcétera, etcétera. Ya tiene que ver con otro tipo de negocios. La información deberá ser suministrada en el formato 1007, ingresos recibidos, con los siguientes códigos: 4001, código medios magnéticos. No operacionales, 4002. Si hubiera ingresos no operacionales, iría 4002. Ingresos por intereses y rendimientos financieros, 4003. Ingresos por intereses correspondientes a créditos hipotecarios en el concepto 4004. Dice acá, el valor mínimo a reportar por cada persona de quien se reciben ingresos es de 1.000.000 de pesos. Base, 1.000.000 de pesos. No obstante que al discriminar por concepto los valores a reportar, estos sean menores. Muy bien. Entonces, aquí adicionalmente, pues como incluimos una cuenta de devoluciones, pues debo marcar cuál es la cuenta o las cuentas de devoluciones. Generemos este informe. Entonces aquí me muestra el código o el concepto, el número, el tipo de documento, número del documento, nombres, apellidos o razón social, país de residencia, ingresos, operaciones propias, ingresos a través de consorcios, ingresos a través de mandato, etcétera, y la cuenta de devoluciones. La cuenta de devoluciones. Aquí hay algo adicional que no lo mencioné, y es que usted en cada uno de estos cuentas que usted incluya en este formulario, usted deberá indicar si son ingresos propios, ingresos a través de consorcios o uniones temporales, ingresos a través de contratos de mandato o administración delegada, ingresos a través de explotación de minerales, ingresos a través de fiducia e ingresos recibidos a través de terceros. Es decir, usted aquí va a incluir todas las cuenticas que corresponden a esos otro tipo de ingresos que acabamos de mencionar, indicándole frente a cada uno de ellos qué tipo de ingreso es, para que al generar el formulario o el informe, el sistema ubique el ingreso en la columna que corresponda. Muy bien. Vamos con el siguiente anexo, el número 1008, saldo cuentas por cobrar. Muy bien, entonces aquí dice la norma, en el formato 1008 se debe manejar lo siguiente, ojo con esto, dice, si el saldo total de los créditos, o sea, las cuentas por cobrar, es igual o superior a 500 millones de pesos, es decir, si usted, su empresa, señor usuario, maneja unas cuentas por cobrar superiores a 500 millones de pesos, deberá informarse cada uno de los deudores con saldos acumulados igual o superiores a 1.000.000 de pesos con estas codificaciones: 1315, cuentas por cobrar a clientes; 1316, cuentas por cobrar a accionistas, socios, comuneros, cooperandos y compañías vinculadas;
1317, el valor de otras cuentas por cobrar, y la provisión de cartera se la tiene a la concepto número 1318. Ahora, es muy importante lo que sigue. Bueno, eso estaba más arribita. Aquí está, que nos comimos un pedacito. Dice, el saldo acumulado por deudor a 31 de diciembre del año 2013 sea igual o superior a 5 millones. Es decir, si sus cuentas por cobrar, señor usuario, si sus cuentas por cobrar son inferiores a 500 millones de pesos, inferiores a 500 millones de pesos, la base que usted debe colocar aquí son 5 millones de pesos. Pero si sus cuentas por cobrar a 31 de diciembre del año 2013 son superiores a 500 millones de pesos, usted aquí deberá colocar 1.000.000 de pesos como base. Entonces, si es arriba de 500 millones de pesos, 1.000.000. Si es abajo de 500 millones de pesos, 5 millones. Ojo con eso. Aquí tengo el anexo, el concepto, tipo de documento, número, apellidos y nombre, razón social, país de residencia. Perdón, este no es, discúlpenme. Cuentas por cobrar. Entonces, el concepto, tipo de documento, número de residencia, dígito de verificación, nombres, apellidos, razón social, dirección, departamento, municipio, país y cuentas por cobrar. Hablamos del siguiente, cuentas por pagar. Aquí sucede algo muy similar. ¿A qué me refiero? Bueno, busquemos aquí más abajito que debe estar. Busquemos el formato 1009. Bueno, entonces aquí dice formato 1009. Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre del 2013. Dice la norma. El saldo acumulado por acreedor a 31 de diciembre del 2013 sea igual o superior a 5 millones de pesos. Si el saldo total de los pasivos a 31 de diciembre del 2013 es igual o superior a 500 millones de pesos, deberá informarse cada uno de los acreedores con saldos acumulados iguales o superiores a 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En este lugar, ¿usted qué deberá incluir? Pues todas las cuentas por pagar. Yo aquí incluí solamente la cuenta de proveedores porque es la única cuenta que quedó con cuentas por pagar. Ahí usted lógicamente debe incluir todas las cuentas 2335, las 2408 por pagar por impuestos, todas las cuentas que usted tenga por pagar. Y la base, usted deberá colocar, bueno, el código que corresponda, lógicamente, aquí decimos que es el 2201, aquí dice claramente, mire, el 2201, saldo de pasivos con proveedores, 2201, pasivo con compañías vinculadas, accionistas y socios, 2202, y sucesivamente. En este caso es 2201. Pero concretamente la base
dependerá de si su pasivo total, como aquí dice, si el total de los pasivos, no estamos hablando del total de las cuentas por pagar, sino el total de los pasivos, es superior a 500 millones de pesos, aquí usted debe colocar la base de 1.000.000. Si sus pasivos sus pasivos son mayores a 500 millones de pesos, aquí debe colocar 1.000.000. Si son abajo de 500 millones de pesos, debe colocar 5 millones de pesos aquí en base. Eso es todo. Generemos el informe de cuentas por pagar. Muy bien, entonces aquí me dice el código correspondiente, el tipo de documento, el número de documento, dígito de verificación, nombres, apellidos o razón social, dirección, código de departamento, municipio, país de residencia y el valor de la cuenta por pagar a 31 de diciembre del año 2013. Continuamos con el siguiente anexo, que es información de socios y accionistas. Información de socios y accionistas. Entonces, ¿qué debe usted configurar aquí? Aquí depende si su empresa es una empresa limitada o una sociedad limitada o es una sociedad por acciones. Si es una sociedad limitada, es decir, estamos hablando de aportes sociales, ¿qué debe incluir entonces? Aquí debe incluir el patrimonio líquido fiscal al 31 de diciembre del año a reportar, o sea, 31 de diciembre del 2013. Aquí debe incluir la base de cuantías a reportar. Entonces, la norma dice que usted debe colocar aquí la base de las cuantías, o sea, la base en este caso son 5 millones. Y aquí debe colocar cada uno de los socios, uno por uno, sea el número que sea, y en porcentaje de participación deberá colocar el porcentaje de participación de cada socio hasta completar el 100%. Esa es la información que usted debe reportar en este lugar. Ahora, si su sociedad es por acciones, por ejemplo una SAS, usted marca aquí, entonces igual coloca el patrimonio líquido fiscal al 31 de diciembre, aquí debe colocar el número de acciones en circulación, digamos que son 100.000 acciones, la base de cuantías a reportar, que es 5 millones de pesos, debe colocar aquí los socios y debe colocar el número de acciones que tiene cada socio. Entonces, en este caso, la señora Alejandra María Mejía Turbay tiene 40.000 acciones, o sea, él indica que es el 40% de participación. La señora Beatriz Caballero tiene 20.000 acciones, o sea, el 20% de participación. Y Camila Andrea tiene 40.000 acciones, o sea, el 40%. Total, 100.000 acciones y 100% de participación. Eso es lo que usted tiene que reportar o incluir en el anexo, en la configuración del anexo número 1010, información de socios. Nos falta un anexo, que es el anexo de inversiones, acciones, aportes e inversiones, donde usted aquí deberá colocar las cuentas de inversiones, donde usted tiene la información correspondiente, incluir el código medios magnéticos de acuerdo a lo que indica la norma, repito la norma, la 273 que hemos estado estudiando durante toda la sesión, y la base que corresponda. Ya ustedes saben dónde está la información, saben qué tienen que hacer. Fíjense que la metodología es muy similar de un anexo al otro. Ya continuamos, por favor.
Muy bien, continuamos. Bueno, con respecto al anexo 1001, si ustedes se dan cuenta, cuando yo escojo el anexo 1001, aquí me aparecen dos opciones más, una llamada advertencias y otra llamada IVA mayor valor del gasto. Esa opción de IVA mayor valor del gasto fue creada con el objetivo que usted, señor usuario, al momento de generar su informe, el anexo 1001, pueda verificar que la columna de IVA mayor valor del gasto o costo deducible o no deducible pueda visualizar o pueda comparar con la información que tiene en su contabilidad. Es decir, este informe que le va a mostrar todos los diferentes rubros donde se tomó el IVA como un mayor valor del costo o gasto. Esto, lógicamente, es lo que usted debe verificar contra su anexo 1001 que esté correcto. Si no es así, pues ya deberá usted entrar a mirar cada uno de estos documentos o mirar la configuración de su anexo a ver qué fue lo que sucedió. Aparte de esto, hemos incluido un concepto, una opción llamada advertencias. Ya continuamos, por favor. Muy bien. La opción advertencias ha sido creada con el objetivo de indicarle a usted la posibilidad de un problema que en un momento determinado puede llegar a presentarse y es el siguiente, señoras y señores. Esto solamente se va a presentar en casos muy, pero muy particulares. Casos muy particulares, pero puede llegar a presentarse. Y aquí me lo está mostrando. A ver, ¿en qué caso se va a presentar esto? Vamos aquí a analizarlo en un Excelito muy sencillo para que ustedes me puedan entender más fácilmente. Para que esto se presente tienen que presentarse tres cosas muy específicas. La primera, que el mismo tercero, cuando me refiero a un tercero es el mismo proveedor o el mismo proveedor específicamente, en diferentes códigos de medios magnéticos. Por ejemplo, el código, miremos aquí la configuración, el código 5007, el código 5019 y en el código 5008, o sea, diferentes códigos, ¿sí? Y la misma cuenta de retención en renta o CRE. Entonces nos estamos refiriendo, señoras y señores, a que si ustedes, tienen o sucede esto específicamente, donde han hecho movimientos contables para el mismo tercero en diferentes códigos de medios magnéticos y utilizando la misma cuenta de retención en la fuente o CRE, el sistema va a sacar o va a generar un pequeño problema que lo voy a explicar. Entonces, por ejemplo, hablemos en este caso del ejemplo que me está dando el sistema. Almacenes de depósito limitada. Entonces, el tercero es el mismo. ¿Sí? En dos movimientos diferentes, ¿cierto? Entonces, primero se está dando la primera
condición. En diferentes códigos, 5007 y 5031. Se está dando la siguiente condición. Y la última, la misma cuenta de retención del CRE. $23.65.70.01. Entonces, cuando suceda lo siguiente, señores usuarios, tercera condición se está dando. Cuando usted durante el año 2013 realizó movimientos de un mismo tercero, en este caso almacenes de depósito limitada, para dos conceptos diferentes, que es el 5007 y el 5031, es decir, gastos pagados por anticipado por comisiones y a la vez compra de mercancía. El mismo tercero me prestó servicio o venta de productos y yo le pagué unas comisiones por adelantado, unas comisiones pagadas por anticipado, y adicionalmente a ese mismo tercero también le compré mercancía. Son casos que son muy raros, pero que se pueden presentar. Entonces, le compré mercancía y aparte me prestó un servicio y yo le pagué comisiones. Y en los dos casos utilicé la misma cuenta del CRE. La misma cuenta del CRE. Entonces, como se manifestaron estos tres eventos, ¿qué va a suceder? Digamos que la retención del CRE en el caso de la compra de mercancía fueron 34,000 pesos. Y en el caso de las comisiones fueron 12,000 pesos. Estoy dando un ejemplo cualquiera. ¿Qué sucede? Que cuando el sistema en el anexo 1001 muestre esa retención del CRE, en la columna retención del CRE, no va a mostrar en el código 5007 34,000 y en 5031 12,000. No, va a sumar esto, más esto, y esto, más esto. Es decir, en los dos casos va a mostrar el total de las retenciones del CRE, es decir, 46,000 pesos. Y de acuerdo al informe que me está generando aquí, me está diciendo que eso fue lo que sucedió con al tercero almacén de depósito, estos códigos y la retención del CRE. Miremoslo, por favor. Vamos a generar el miremos acá entonces, almacenes de depósito limitada. Si ustedes se dan cuenta, la columna de retención de la fuente practicadas CRE para el mismo tercero aparece por 331,729 pesos. O sea, el mismo valor, como estoy explicando acá, el mismo valor, o sea, la sumatoria de las dos retenciones del CRE
y no está colocando el valor correcto. ¿Qué tengo que hacer ahí, señor usuario? ¿Qué tendría usted que hacer ahí? Cuando usted genere el anexo, recuerde que usted ese anexo lo puede copiar directamente al prevalidador de DIAN o lo puede copiar a un Excel. En ese caso, nuestra recomendación es páselo a un Excel, corrija esos dos valores y luego sí cópielo al prevalidador de DIAN. Repito, usted marca, vamos a hacer el ejercicio, marca las filas que usted quiera copiar o marca todo dando un clic en toda la esquina del informe, control C, o sea, copiar, se va a Excel, le da clic derecho, pegado especial, texto y aceptar. Repito, estando en el anexo correspondiente, no solamente el 1001, cualquiera de los anexos que hemos visto, ¿no? Usted marca las filas o marca dando clic en la esquina superior izquierda, control C, va a Excel, a un archivo nuevo o a un documento nuevo, clic derecho, pegado especial, texto y aceptar. Y aquí tenemos la información para que usted pueda modificar lo que quiera modificar y luego copiar de ahí al prevalidador de DIAN. Eso es todo, señoras y señores. Bien. Bueno, vamos a responder las preguntas que ustedes han realizado. Vamos a tratar de responderlas. Si no podemos todas, pues la gran mayoría. Bueno, aquí me preguntan, ¿cómo hago para configurar otra cuenta que no sea la 5315? Llevo todo el diferido y no quiero tomar la 1710. Y quiero tomar la 1710, no la 5315. Bueno, vamos a mirar si podemos hacer lo que la persona me está diciendo. Bueno, realmente el software aquí tiene filtradas únicamente las cuentas 5315. Partamos de una cosa, WordOffice siempre parte de lo general a lo particular. Y lo general, lo que manejan el 99% de las empresas es que esos impuestos asumidos se toman en el gasto. Por esa razón, el software lo tiene configurado de esa manera. Si usted lo quiere de una manera diferente, yo le recomendaría que envíe una carta a desarrollo@wordoffice.com.co y ahí usted pueda ver o pueda enviar su solicitud para que se pueda colocar allí también la cuenta 1705. Me pregunta la resolución es la número 273 del 10 de diciembre del 2013. ¿La cuenta de EPS es la del gasto o por pagar? Aquí debe colocar usted la cuenta del gasto, como podemos ver, mire. Aportes EPS, aportes fondo de pensiones, aportes cajas de compensación, aportes administradora de riesgos laborales. Y aquí, con respecto a EPS y con respecto a fondo de pensiones, ubicado sobre la cuenta, aquí a mano derecha debe colocar la cuenta por pagar. Entonces, a mano izquierda coloca la cuenta del gasto y a mano derecha las cuentas por pagar.
Bueno, a ver, yo quiero aclarar acá, aquí me están diciendo, hay personas que ya están entrando al sistema y están haciendo esta configuración. A ver, quiero aclarar lo siguiente. Esta versión que yo tengo aquí y que estoy haciendo la capacitación es una versión aún beta. Es decir, no ha sido montada o no ha sido enviada a los clientes. A ustedes no ha sido enviada esta versión. Ustedes se dan cuenta de la versión 70.16, usted está en la versión 70.12. La mayoría, algunos en la 70.15, pero la mayoría en el 99% están en la 70.12. ¿Por qué no se ha enviado? Porque, repito, aún es una versión beta, una versión que está en prueba aún y hasta que no esté perfectamente revisada y verificada, no va a ser enviada a ustedes. Esperamos que eso sea a más tardar el día lunes o martes de la próxima semana. Bueno, aquí me dicen si poder obtener este video. Bueno, primero, esto no es un video y segundo, el video de esta capacitación que se está grabando efectivamente, lo vamos a subir efectivamente a nuestra página de, perdón, a YouTube para que ustedes lo puedan ver. Se va a enviar un boletín para que ustedes lo puedan observar en cualquier instante. Para la versión contador se maneja igual, sí, es exactamente igual. La versión contador, versión PYME, versión empresarial, versión propiedad horizontal es exactamente igual. Bueno, me preguntan, ¿qué sucede en la información exógena cuando al contabilizar diversos pagos por cifras menores a 500.000 pesos en forma individual por un tercero, dos cuantías menores? A ver, como lo expliqué al comienzo de la sesión, entonces tenemos que analizar dos casos concretos o lo que indica la norma con respecto a los medios magnéticos. ¿Qué debemos reportar? Debemos reportar aquellos pagos a bonos en cuenta que sean superiores a 500.000 pesos. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del código o del concepto específico. Por ejemplo, por el concepto compras. Entonces, si yo tengo un proveedor que me compró, que yo le compré más de 500.000 pesos durante el año por el concepto compras, pues debo reportarlo. Caso uno. Caso 2. No, el proveedor le compré yo durante el 2013, le compré 100.000 pesos, me vendió servicios de mantenimiento por otros 100.000 pesos y me vendió otra serie de conceptos por 300.000 pesos. Entonces, desde el punto de vista de cada concepto, no cumple con la base de 500.000, pero sumándolos todos los conceptos de ese tercero, o sea, todos los pagos a bonos en cuenta que yo le hice durante el año, sumándolos, aunque fueron conceptos diferentes, da 500.000 o más de 500.000. En ese caso, debo reportar el tercero en cada uno de los diferentes conceptos correspondientes. Ahora, otro caso. El tercero, el tercero, digamos que le compré 150.000 pesos por servicios. 150.000 pesos por servicios. No más. No le compré por ningún otro código, ni por nada. 150.000 pesos.
pero en ese gasto de 150.000 yo le hice retención en la fuente y de pronto retención del CRE o retención en la fuente. Con que le hayamos hecho solamente una de las dos ya es suficiente. Le hicimos retención en la fuente. ¿Qué sucede? La norma igualmente me dice que debo reportar a esa persona porque le hice retención en la fuente, aunque no cumpla el tope de 500.000, ni por concepto, ni sumando todos los conceptos, ese tercero cumple los 500.000, pero como le hice retención, debo reportarlo. Entonces fíjense que son tres casos diferentes. Ahora, aquellos casos en los cuales ni sumando todos los códigos me da 500.000, ni por un código diferente me da 500.000, ni tengo que reportarlo porque no le hice retención en la fuente porque de pronto la base no dio para hacerle retención en la fuente. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que yo le compré durante el año, le compré mercancía por 200.000 pesos. En todo el año le compré mercancía por 200.000 pesos, no más. Entonces no le hice retención en la fuente porque no cumplió con los 700 y pico mil de retención en la fuente de base. No sumó más de 500.000. Entonces esos que son esos erogaciones o esos pagos, vámonos en cuenta que hice los diferentes terceros por diferentes conceptos, no se deben incluir, sino se deben agregar o se deben acumular en algo que se llaman cuantías menores, que se deben manejar con el NIT 222222, estoy hablando de 9 números 2, por cada código, ¿no? Por cada código. Y eso lógicamente el software lo va a hacer, ¿no? Bueno, aquí me dicen, ¿cómo llamo cada informe? No. A ver, los anexos ya vienen creados. Ya vienen creados. No, usted no tiene que colocar ni el código ni el nombre. Ya vienen creados. Los anexos que expliqué durante esta sesión son los anexos que maneja WordOffice. No hay más anexos y usted no los puede crear. Son los que están ahí y no más que los que están ahí. Bueno, recuerden que esta sesión de capacitación se va a repetir los días viernes de aquí hasta finales del mes de mayo. La misma sesión de capacitación de hoy se va a dictar todos los días viernes de 2:30 a 5:30 de la tarde desde este momento hasta el finales del mes de mayo. Bueno, aquí hay una pregunta muy importante. Dice, yo comparo el anexo 1003, o sea, retenciones que le practicaron, con los certificados que me entregan mis clientes. Si el valor no me concuerda, tomo el valor del certificado. Pues mire, yo le recomiendo eso. Pues recordemos que la DIAN cruza la información de la información exógena
con la información o con su declaración de renta de cada empresa. Entonces, si ellos encuentran que hay algún tipo de diferencia entre las retenciones incluidas en el 1003 versus las retenciones eh, incluidas en la renta, pues puede haber algún tipo de requerimiento o algún tipo de aclaración. No, pues uno siempre sabe que uno siempre en la renta debe descontar por concepto de retención a fuente el valor de los certificados que le han enviado sus clientes. Uno no puede, pues la idea es no descontar, aunque aún no tenga contabilizado un mayor valor, la idea es que uno no debe descontar eso porque pues precisamente el certificado lo que hace es constar que efectivamente esa retención la realizó el cliente o la empresa o la entidad correspondiente. Entonces nosotros recomendamos, y lógicamente, lógico, ya depende del criterio de cada contador, que usted verifique la información del 1003 versus los certificados y si no coincide, pues pase la información a Excel, modifique los valores y básese en lo que está en el certificado. Recordemos que WordOffice toma la información lógicamente de la parte contable y si de pronto yo tengo registrado que el cliente XYZ me hizo una retención de 100.000 pesos, pero él me certifica 95.000, pues yo me tengo que basar en el certificado, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta interesante. Dice, en el formato en el anexo 1001, en el recuadro que aparece al lado derecho en aportes a EPS y fondo de pensiones, ¿cómo hago para diligenciar ese cuadro si las cuentas por pagar de cada fondo y EPS las tengo en una sola cuenta, pero por tercero y no una cuenta para cada tercero? ¿Interfiere en algo? Claro que sí. A ver, WordOffice por defecto, y siempre lo hemos manejado de esa manera, siempre se ha manejado de esa manera. En WordOffice se debe manejar una cuenta auxiliar por cada EPS y por cada fondo de pensiones, ¿sí? Por eso es que nosotros lo tenemos configurado de esta forma. ¿De qué forma? Que usted aquí incluye a mano izquierda la cuenta del gasto y a mano derecha de incluir cada una de las diferentes cuentas de las EPS y los fondos de pensiones. Y si me preguntas si interfiere algo, lógicamente que va a interferir porque el sistema pues no lo va a tomar correctamente. Entonces en ese caso, pues, ¿cuál es la solución? Si usted ya lo tiene así, pues una solución es corregir todo el año y pues reclasificarlo a cada una de las cuentas, pero pues es un trabajo bastante dispendioso. Y más si usted ya imprimió libros oficiales y etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro es que usted simplemente lo que puede hacer es, pues esos conceptos, al momento que el sistema genere el anexo 1001, los conceptos que tienen que ver con el tema de los aportes, fondos de pensiones y EPS, mm, usted coloque la información manualmente en Excel. O sea, usted genera el informe, como lo vimos hace un momento, lo copia a Excel, modifica la información o borra la información que le trajo el sistema con respecto a esos rubros y lo agrega manualmente y luego lo copia al prevalidador.
Bueno, aquí me preguntan si existe un error o inconsistencia en el código de ciudad o dirección u otro dato, se puede corregir en el informe o se debe ir a cada proveedor o cliente según corresponda. Pues mi recomendación es que usted vaya a cada uno de los clientes o proveedores que corresponda y modifique la información y la deje correctamente. ¿Por qué? Porque si usted lo puede corregir directamente en el informe, es decir, usted coge ese informe, lo pasa a Excel, corrige en Excel y luego lo pasa al prevalidador. No hay ningún problema. Pero ¿qué va a pasar el próximo año? Que si ese tercero también tuvo movimientos durante el 2014, pues le va a tocar corregir lo mismo. Entonces la idea es que si usted puede, desde el punto de vista tiempo y operación, etcétera, ir a cada tercero y arreglarlo de una vez, pues muchísimo mejor. Bueno, aquí me preguntan, si en una sociedad por acciones simplificada o por acciones hay más de 10 o 20 o 50 socios, ¿todos ellos se deben reportar en este formato? Sí, señora. Tenga en cuenta que usted debe reportar allí los que tengan unos aportes mayores a 5 millones de pesos. Pero, pues usted sabe que el patrimonio de cada periodo, el patrimonio líquido gravable, el patrimonio líquido, perdón, fiscal, que es el que usted tiene que incluir ahí, pues varía de un año a otro. Entonces, puede ser que un año algunos socios no cumplan con esos 5 millones de base, pero puede ser que el siguiente año sí. Entonces, nuestra recomendación, pues, lógicamente, eso ya depende de su criterio, es que usted incluya en ese anexo todos los socios. Un asalariado a partir de qué monto de ingresos debe reportar información exógena. Bueno, eso ya le recomiendo que usted lea la resolución 273, la que le estuvimos mirando durante el día de hoy. Ahí le explica muy claramente toda esa información. Ahora les aclaro, para este año son digamos, unas reglas de juego muy claras para el año grabable 2013, pero para el año grabable 2014 las cosas van a cambiar radicalmente, pero es totalmente, o sea, los medios que conocemos o que hemos venido conociendo desde hace ya muchos años van a cambiar totalmente. Bueno, me han hecho varias preguntas de dos cosas concretas ya para finalizar entonces. La primera, muchos me dicen, oiga, yo no tengo, no me salen los mismos campos que le salen a usted en la capacitación. Efectivamente, no le salen a usted porque usted tiene la versión 7012 y esta es una versión 7016, que es una versión beta. Una versión beta es una versión que está en prueba. Aún no ha sido enviada a ustedes, a los usuarios. A ningún usuario ha sido enviada. A ninguno. ¿Por qué? Repito, porque está en prueba. Está en prueba aún. Hasta que no esté perfectamente solucionado todos los problemas o todas las cositas que se detecten, no se va a enviar a los usuarios. No se va a subir a internet para que usted pueda actualizar su versión.
Esperamos que a partir del día lunes o martes a más tardar esto ya lo podamos hacer. Por eso la diferencia. La segunda pregunta que me han hecho muchas veces o muchas personas es acerca de cuándo se van a dictar esas capacitaciones nuevamente. Entonces les comento, todos los días viernes a las 2:30 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde, desde este momento hasta el finales del mes de mayo, ustedes van a poder ver las capacitaciones o asistir a las capacitaciones de información exógena nacional de 2:30 a 5:30 de la tarde, lo repito. ¿Listo? Y la otra es si esta capacitación se está grabando y va a ser subida a internet para que ustedes la puedan observar en cualquier momento. Si está siendo grabada, no tengo una fecha específica de cuándo vamos a subirla a YouTube. Lo más seguro es que si se suba, lógicamente, para que ustedes tengan la información en a la mano en cualquier instante. Por ahora, me despido. Como les digo, dentro de 8 días igualmente vamos a estar en capacitación, lo mismo que vimos el día de hoy. Queremos que todas las personas conozcan y tengan muy claro el tema de información exógena en WordOffice. Recuerden que es un tema muy importante y nuestro objetivo es poder brindar a ustedes la mayor cantidad de información posible. Les agradezco muchísimo, que pasen muy buena tarde y hasta una próxima oportunidad.